Boreal Televisión presenta. Muy buenas noches, señoras y señores. Gracias por acompañarnos. Un placer para nosotros, como de costumbre, compartir este ratito de la noche a través de los canales de Boreal Televisión desde Santiago de los Caballeros, República Dominicana, cubriendo todo el territorio de nuestro país y también con presencia en los Estados Unidos, Canadá, Puerto Rico, Centro, Sudamérica y Europa, además del resto del mundo. Con nuestras plataformas y aplicaciones digitales, igual que a través de nuestras redes sociales Boreal TeleHD y también en nuestra página borealtelevisión.com. Bienvenidos a NQ. Buenas noches a don Juan Sebastián, Ricardo y García. Buenas noches, don Mayobanex, Atahualpa, Ramírez y Moluna. Amigos, qué bueno que están con nosotros hoy martes para continuar con lo que hacemos aquí todos los días de la semana y el honor que ustedes nos dispensan al estar con nosotros. Qué bueno. Por supuesto, iniciamos hablándoles de Agua Cascada, que es la calidad del agua embotellada, la garantía de la salud suya y la de su familia. Agua Cascada, para sus pedidos, llámese al 809-576-2713 de Agua Cascada, la calidad del agua embotellada. Y como yo siempre tomo el primer turno, hoy quiero ceder ese privilegio a Juan Sebastián. Adelante, Juan. Bueno, Atahualpa, lo que quería hacer al inicio del programa es más una especie de reflexión, como siempre empezamos. Vuelvo a insistir en que los partidos políticos están todos en campaña, porque aquí las organizaciones partidarias se han concentrado exclusivamente en el denuesto, en el ataque y en la descalificación. Y se ha concentrado ese mecanismo de acción, sobre todo desde el ámbito de la oposición política. Ahora se quiere torpedear la solicitud que hace el gobierno dominicano de que se extienda hasta el 30 de junio el periodo de emergencia. Con toda razón, se ha querido decir que el gobierno modificó y alteró cifras de infectados en el día de ayer para presionar al Congreso Dominicano y a la sociedad de las ventajas o las necesidades o de la necesidad de ampliar ese periodo. Sin embargo, hoy vimos cómo la curva con relación al día de ayer descendió notablemente a poco menos de un 60% de lo que fue registrado en el día de ayer. Lo que quiere decir que el gobierno dominicano no está jugando con ninguna cifra. Estamos todavía reflejando repuntes, bajas, la oscilación propia de cómo se ha comportado el COVID-19 en el país. Ahora se habla de que la oposición no tiene condiciones para hacer una campaña en 3 días, pero todos están haciendo campaña, Atahualpa. Todos los candidatos están en las calles. Todos están, mientras unos se quejaban del paternalismo de Estado, del oficialismo, terminaron haciendo lo mismo. Terminan desdiciéndose. Entonces, todos están en la medida en lo que pueden, porque unos prefirieron darlo todo al pueblo, otros prefirieron gastar una buena cantidad en vallas y en vehículos de lujo. Pero bueno, cada partido hace lo que entiende con su dinero y con la promoción de los intereses de sus candidatos. De todas maneras, todos están en campaña política, hasta el punto de que en una instancia que elevaron ante la Junta Central Electoral se solicitaba que la vicepresidenta de la República tomase una licencia hasta de su propio cargo, lo que está exceptuado por la Ley de Administración Pública. De todas maneras, la doctora Margarita Cedeño ha anunciado un abandono de sus parcial, una licencia
de sus funciones como jefa del gabinete social del gobierno para incorporarse a sus gestiones de campaña. Otro error de o para entregarse por completo a las labores proselitistas. Otro error de estrategia, Atahualpa, porque acuérdate que el partido oficial tiene 2 candidatos a la presidencia, no uno, porque ambos tienen el mismo peso presidencial, tanto el candidato Gonzalo Castillo como la doctora Cedeño. De todas maneras, otro error de la oposición, porque ella no va a dejar de manejar los planes sociales del gobierno que esté de licencia. Y entonces ahora la incorporan a una campaña. Pero ¿dónde quiero llegar? Creo que es momento de dejar a un lado los aprestos de mencionar la palabra fraude, de la presión a la Junta Central Electoral, del juego de intereses tan sórdidos y tan inconsecuentes en que se ha estado manejando el país en estos últimos tiempos. Estamos en un momento delicado en el que hay que vigilar a la Junta Central Electoral, a que le voy a pedir de nuevo hoy, porque la instancia está lista, de que nos digan qué fue lo que se conversó el martes pasado con un candidato de un partido político, so pena de recusarlos formalmente ante el Senado de la República, porque eso descalifica definitivamente una Junta Central que ha perdido toda credibilidad. Desde luego debemos mantenernos vigilantes porque ese es el organismo que va a administrar los próximos comicios. Pero he utilizado el día de ayer y el de hoy para insistir en que lo que se conversó ese día y que trascendió es del dominio público y que tanto el Pleno como el presidente de la Junta Central Electoral están obligados a comunicarlo oficiosamente a la ciudadanía para que se conozca qué fue lo que pasó ahí. De todas maneras, ya la oposición política está hablando de no concederle un espacio más al gobierno en términos del estado de emergencia, porque han utilizado esa situación excepcional para hacer campaña política. ¿Qué es lo que ellos entienden que es campaña política? Entonces, volvemos a torpedear con sentido político lo que es una cuestión de sentido sanitario. O sea, dejemos las discusiones propias del periodo de emergencia, porque todos están en iguales condiciones. Aquí se ha sembrado el cliché, Atahualpa, de que el candidato oficial utiliza la nocturnidad y viola el toque de queda. Hay una sola instancia en la Junta Central Electoral con una sola prueba que ocurrió hace mes y medio, cuando el primer periodo en un barrio de Santo Domingo, que a las 7 de la noche se repartieron unos salchichones. Nadie más ha hecho política de noche, pero ahora es un cliché. Ahora es que el candidato oficial tiene una ventaja. No, todos están en política. Yo lo que les pido de nuevo es que en vez de estar en esta campaña clientelar todos y con esta estrategia de denuesto, de que se ocupen de suministrarle a la ciudadanía cuál es el sentido de ellos, no el esbozo general de los planes de un gobierno. ¿Cómo vamos a salir de la crisis y cómo vamos a encauzar al país a la estabilidad que había? Y salvo Gonzalo Castillo, que también lo hizo en términos muy genéricos, ninguno de los otros 2 candidatos han hablado con puntualidad sobre eso. Eso es lo que quería hacer para iniciar el programa hoy, una especie de reflexión, Atahualpa. Porque uno debe dejar de lado toda esta diatriba. Yo en el día de hoy he querido o quiero plantear algo que a raíz de lo atípico que ha sido esta campaña por todo lo que conocemos, la pandemia, la suspensión de las elecciones, el traslado de la fecha para el 5 de julio, bueno, todos los elementos que han confluido para que esta campaña electoral y este año que se preveía que iba a ser un año excelente en términos económicos y que habíamos arrancado, como ustedes vieron ayer que mostrábamos a través de la información que sirvió el Banco Central, había arrancado con crecimiento de 4 y de 5 en los primeros 2 meses. Sin embargo, ya a partir del tercer mes y el cuarto mes hacen que las restricciones concluya el
primer cuatrimestre del año con unos números que son para pensar y para dedicarse a plantear qué vamos a hacer a partir de agosto. Y estaba con la idea de traer una propuesta. He seguido las intervenciones en los diferentes escenarios de los principales candidatos a la presidencia de la República. Me estoy refiriendo a Gonzalo Castillo, a Luis Abinader y a Leonel Fernández. En esos escenarios, tanto del CONEP como de la AIRD y las intervenciones también en entrevistas y en foros virtuales que se han armado y todas las armas que han utilizado en términos tecnológicos por la misma situación de confinamiento los candidatos, hay puntos que son comunes, pero comunes con algunas diferencias de interpretación. Y estas ponencias solo se han quedado en el escenario donde son presentadas o donde han sido presentadas, pero no ha habido, y no sé por qué, una iniciativa por parte de esos grupos empresariales y comerciantes y los grupos de poder en la República Dominicana o representativos, vamos a decirles de esa manera, para unificar lo que son propuestas comunes en una sola dirección y de ahí sacar un compromiso con los candidatos principales. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, el candidato del Partido de la Liberación Dominicana, licenciado Gonzalo Castillo, en su última intervención está ofertando dentro de su programa de gobierno bajar los impuestos para atraer inversiones extranjeras al país y crear un sistema tributario simple con menos impuestos y rebajas en una serie de tasas para atraer la inversión y facilitar los negocios en la República Dominicana. Prometió también mantener la baja tasa de inflación, la autonomía o la independencia del Banco Central y, del mismo modo, aseguró que la plena recuperación del turismo, golpeado por el cierre de las fronteras, será una prioridad de su gobierno. En ese orden, el expresidente Fernández ha planteado que en un posible próximo gobierno suyo estaría propiciando y declarando dentro de sus primeras medidas una amnistía fiscal para las micro, pequeñas y medianas empresas, entendiendo que este sector de la economía dominicana va a reingresar al tejido productivo nacional con una carga enorme en términos impositivos y de compromisos que va a tener que asumir ya para poder regresar a una anormalidad que hay que ponerla entre comillas. Pero el mismo candidato del PRM, Luis Abinader, ha planteado casi en esa misma línea la necesidad, por ejemplo, de eliminar el anticipo para las inversiones, las exportaciones de la República Dominicana, que muchos quisieron confundir la eliminación del anticipo para todo el tejido productivo de la República Dominicana, siendo esto una focalización que señaló el candidato Luis Abinader. ¿Por qué esos grupos, quizás yo me estoy yendo más allá, no aprovechan esas propuestas y elaboran un documento de compromiso? Dada la situación que estamos viviendo en la República Dominicana y que vamos a vivir durante todo este año y probablemente buena parte del otro, no elaboran un documento compromiso para que sea firmado por todos los candidatos a la presidencia de la República, comprometiéndose a puntos vitales, puntos esenciales, como una especie de pacto de la Moncloa en España, donde se trazó el plan estratégico que debía seguir cada ganador de la presidencia del gobierno español. Y quizás estemos en ese tenor dando el primer paso para establecer realmente una agenda de desarrollo, como se estableció también
el 4% para la educación, cuando se firmó por todos los candidatos comprometiéndose a aplicar el 4% del Producto Interno Bruto a la educación dominicana. Y se cumplió. El presidente Danilo Medina, desde que asumió al poder, cumplió con ese compromiso de entregar el 4% para la educación. Y en ese sentido, de las propuestas que han hecho estos candidatos, establecer claramente cuáles son las líneas en el orden impositivo, las líneas principales en el orden impositivo con compromisos concretos, en el orden impositivo, en el orden de turismo, en el orden de inversión pública, en el orden de los principales renglones de la República Dominicana, del orden de la macroeconomía, de todo lo que tenga que ver con una meta, con un objetivo común de la República Dominicana y no solo una visión de un candidato. Poner a los equipos de trabajo de esas instituciones y de esas fuerzas activas que tienen un gran peso en torno a las propuestas de los partidos políticos, a elaborar ese compromiso para que cada candidato a la presidencia de la República lo firme y se comprometa a implementar esas iniciativas para completar por lo pronto lo que sería el primer ciclo de los 100 días o en los primeros 6 meses con plazos establecidos para que se cumplan esos compromisos asumidos. Hasta ahora lo que ha habido son ponencias, no ha habido, como siempre, no ha habido debates. Lo que ha habido es que yo voy y me presento y hago trazo unas líneas generales y al final se va a quedar ahí en esos escenarios porque muchos de esos discursos van dirigidos al sector donde se está generando esa actividad y no salen de ahí. A veces hasta muy complacientes para el sector que quiere oír lo que necesita oír y que va a guardar eso para asumirlo como que usted se comprometió con nosotros a hacer eso. Sin embargo, si hacemos una agenda común y hacemos que los candidatos firmen esa agenda, podríamos conseguir entonces dar el primer paso para lograr que la República Dominicana, gane quien gane, transite por un camino hacia un desarrollo sostenible. Eso es una quimera. Bueno, pues déjame seguir soñando. No, la comparto. Pero en la realidad, en términos concretos, eso es una quimera. Los candidatos han hecho propuestas puntuales de programas de gobierno porque los han conducido a hacerlo los debates ante los sectores empresariales. De lo contrario, Atahualpa, la campaña hubiese empezado y hubiera terminado con que tú no sabes hablar, con que tú eres un qué sé yo qué, con que regalando salchichones no se gana, con que de que se van, con que esto va, con que el otro está utilizando el otro, con que tú eres un corrupto, con que yo no soy un corrupto, con que yo te voy a acusar ante la Junta de hacer lo que yo mismo estoy haciendo. Eso hubiese sido la tónica de la campaña. Si no lo hubieran conducido los organismos empresariales a hacer esa exposición a Atahualpa. Entonces, ante una campaña tan estéril y tan vacía y tan cargada de denuestos y de insultos, ¿tú crees que es posible que esos resquemores se cicatricen para lograr un gran acuerdo nacional? Todo es un juego de intereses. Pero justamente, Juan Sebastián, precisamente por ese escenario que es el que estamos viendo y hemos visto durante todo este proceso electoral, es que se hace más necesario que nunca poner puntos claros, compromisos claros en la agenda del próximo presidente de la República. Déjame decirte para ir a la pausa. Lo que hay que hacer en el país ya se sabe, Atahualpa. Aquí no hay que abundar ni llover sobre mojado. Sabemos que hay que atacar el sistema eléctrico, que hay que hacer en la industria competitiva y sabemos cómo, porque allí eso se ha debatido con largueza. Sabemos que hay que quitar o romper los valladares para esa competitividad y sabemos que hay que abocarnos a una reforma fiscal profunda y una reforma educativa sobre la calidad del pensum.
Eso lo sabemos. Ahora, no es solo limitar un acuerdo nacional a los candidatos, que no se van a poner de acuerdo, es también incorporar en esa gran concertación a todos los candidatos al Congreso, sea Cámara Baja o Cámara Alta, de manera que también ellos con el Ejecutivo se comprometan a eso, pero la esterilidad... Correcto, mira, tú la estás enriqueciendo la propuesta. La esterilidad de esta campaña, la pedestría, la forma tan insulsa y tan insultante con la que se ha debatido el futuro nacional ahora, es muy buena la propuesta, yo te la puedo enriquecer, pero no deja de ser una quimera. Mira, la Junta llena de instancias acusando al partido oficial de que está utilizando los recursos del Estado. Pero déjalo ahí, déjalo ahí y vamos a publicidad porque estamos súper pasados. Y regresamos. Te voy a decir por qué, porque es muy breve. Vamos a publicidad, venimos ahora.